Bienvenidos a este video donde les contaremos un poco sobre la caída del Estado mexicano y sobre la situación de nuestro país. Comenzaremos con un viaje al pasado para entender cómo quedó nuestro país actualmente. En 1976, México vivía una crisis económica, política y de legitimidad. Durante el nuevo presidente José Portillo, que prometió prosperidad y desarrollo. Durante ese sexenio, López Portillo impulsó una apertura democrática en 1977. Sin embargo, durante este tiempo empezó una mayor oposición. Sin embargo, el PRI tenía el control total de los medios y el sistema electoral. El sexenio empezó con optimismo gracias al descubrimiento de las reservas petroleras. Sin embargo, cuando los precios cayeron, México se desplomó, haciendo que la deuda externa sea impagable. Los movimientos sociales surgieron, pero el desempleo y la informalidad crecieron. México sufrió por la crisis global y la caída del petróleo, con poca autonomía y una relación complicada con Estados Unidos. En 1982, México sufrió una fuerte crisis económica. Esta crisis económica estaba mucho más fuerte. En cambio, el peso se devaluaba, la inflación aumentaba y el país se caía a pedazos. Comenzaré explicando los acontecimientos políticos del país, como de la Madrid, que estaba con el PRI y continuaba con su legitimidad. Durante esta época, México estaba en una situación muy crítica. Los precios bajaban e incluso el gobierno tuvo que implementar otras medidas. Las medidas que implementó México fueron la privatización de empresas del Estado y la reducción del gasto público. En la parte social, los que más sufrieron fueron los mexicanos. Aumentó la pobreza, la desigualdad, se perdieron empleos y hubo aumento de migrantes hacia Estados Unidos en busca de trabajo. El terremoto del 85 fue una catástrofe que afectó al país. Miles de personas murieron. La magnitud de este terremoto fue de 8.1 y el gobierno solo se encargó de censurar y su acción fue lenta y tardada. Surgieron grupos rescatistas, los más famosos llamados los topos. Se apoyó la cultura y las artes con un menor presupuesto, y el gobierno controlaba lo que los medios difundían al público. Las políticas de austeridad afectaban a los empleos del sector público y el sector privado se contrajo. A continuación daré inicio a la época de los 90, donde gobernaron dos personajes importantes, Carlos Salinas y en 1994 Ernesto Zedillo. En 1990, México enfrentaba una situación económica delicada. La deuda externa seguía siendo un peso importante y el país tenía grandes dificultades para cumplir con sus compromisos internacionales. En ese mismo año, el país fue sacudido por el levantamiento zapatista en Chiapas, que visibilizó las desigualdades y la marginación de los pueblos indígenas. En el ámbito social, la privatización se reflejó en la desaparición del modelo henequenero, dejando sin empleo a 8,000 obreros de Cordemex en el 91. En 1999 ocurrió la huelga estudiantil más larga de la historia de la UNAM. El rector propuso cuotas obligatorias para los estudiantes, lo que fue visto como el inicio de la privatización. La huelga logró su objetivo. Se derogó el Reglamento General de Pagos y se cancelaron los cobros por inscripción y servicios. En el plano laboral, los precios aumentaron, pero los salarios no crecieron al mismo ritmo. La globalización trajo consigo una fuerte influencia en la cultura occidental. En el sexenio de Vicente Fox, que va desde los 2000 al 2006, fue un periodo donde la política en México marcaba el fin del dominio del PRI, que venía dominando más de 70 años. Tras dificultades gubernamentales, con el mal desarrollo del país, dieron un impacto fuerte a la política. La política de Fox continuó con políticas económicas neoliberales de sus predecesores, lo que le llevaron a controversias justo con críticas de desigualdad y falta de oportunidades. La economía se generó en un crecimiento económico en ciertos sectores, disminuyendo la pobreza de un 43.7% a un 35.6% en 2006. Falta de estrategias sociales para reducir la pobreza, desigualdad y violencia insatisfacieron a la población, provocando la pérdida de personas.
Del 2012 al 2018 se vieron marcados por una serie de acontecimientos que dieron un gran impacto que ocasionaron un colapso total. Durante el sexenio de Peña Nieto, la educación, la política, la economía y el ámbito social no tuvieron una conservación exitosa durante casi todo el sexenio, abriendo una ventana donde se dejaba ver la debilidad institucional del gobierno de Enrique Peña Nieto, dejando la desconfianza del pueblo hacia manos del gobierno. La corrupción fue uno de los escándalos más importantes, como por ejemplo la adquisición de la Casa Blanca por parte de la esposa de Enrique Peña Nieto, la cual se vinieron de fondos de dudosa procedencia, como por ejemplo, igual podría ser uno de los más escándalos con la captura del Chapo Guzmán. Durante el sexenio se llevaron a cabo reformas económicas importantes, que para muchos generó un crecimiento y para otros dio un impacto en sectores específicos. El impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas generando fuertes controversias. Al igual estuvo en formas energéticas, abriendo sectores energéticas de la intervención privada, la cual buscaba aumentar la competitividad, atraer la inversión extranjera. La negociación del Tratado de Libre Comercio implicó la discusión y desacuerdo de reglas comunes entre dos o más países para regular el comercio y las intervenciones recíprocas. La TLC proporcionaron una seguridad jurídica a las empresas que realizaban el negocio extranjero. En el ámbito social, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fue un evento traumático que evidenció la corrupción entre las autoridades y el crimen organizado, como bien lo podría ser la estafa maestra, que fue un caso de mucha política donde se desviaron miles de millones de pesos de fondos públicos a través de contratos simulados como universidades y otras instituciones. Alba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con esto podemos concluir con el último presidente, que es conocido como Andrés Manuel López Obrador. Este sexenio también es conocido como uno de los peores, según varios mexicanos, ya que se tuvo un poco crecimiento económico, así como problemas bastante fuertes durante toda la duración de este sexenio, que abarcó desde 2018 hasta 2024. Esto debido a lo que fue la pandemia, que retrasó demasiado lo que fue la producción de la economía y de bienes. Durante el sexenio se tomaron bastante decisiones cuestionables. Muchas de las personas a esta parte no les gustó, ya que se supone que AMLO lo primero que dijo fue que no militarizaría el país, y la primera opción o decisión que tomó fue la implementación de la Guardia Nacional en México. Esto con la finalidad de darle fin o acabar con la inseguridad que el país presentaba. Uno de los acontecimientos más controversiales que tuvo México fue el llamado Culiacanazo. Esto sucedió cuando capturaron al hijo del Chapo Guzmán, Olivo Guzmán. Los hombres del Chapo Guzmán se levantaron en armas para poder causar destrozos en todo México o en la parte de Sinaloa. Esto afectó demasiado, ocasionando que el presidente Andrés Manuel tenga que liberar a Olivo Guzmán para evitar más conflictos. Después de un tiempo fue vuelto o se capturó nuevamente, enviado a Estados Unidos, donde sabrían que no podría escaparse u ocasionar problemas. También está conocido el llamado los 43 de Ayotzinapa. A pesar de que no fue del sexenio de Andrés Manuel, sino del presidente Enrique Peña Nieto, se reabrió el caso de este controversial problema que se vive en México. Se dice que se encontraron restos de uno de los alumnos que se suponía se habían quemado en un lugar diferente a donde se encontró. Esto haciendo que la carpeta que se había cerrado, porque según se había completado lo que es el crimen, se volvió a abrir y se volvió a investigar nuevamente, que hasta donde se conoce no se llegó a resolver mucho más de lo que se sabía. Durante el gobierno de AMLO hubieron varios apoyos económicos hacia lo que es el país. Entre estas están las conocidas becas del bienestar. Estas iban dirigidas o apoyadas más que nada hacia estudiantes, hacia madres solteras, hacia incluso a los conocidos como ninis y adultos mayores. Esto era la forma de demostrar un apoyo económico hacia el país, y mucha gente estuvo en contra, ya que lo veían como si fuese una compra de votos o
una manera de mantener lo que es el público o la gente mexicana en el partido de Morena. En el aspecto laboral hubo varios beneficios, por así decirlo, como lo es el aumento del salario, que llegó a incrementarse hasta un 100%. Esto, aunque suene factible, no lo es, ya que así como aumentó el salario, también aumentó lo que es la inflación. Antes el salario mínimo se tiene registro que era de 80 pesos, llegando a incrementarse en el sexenio de AMLO hasta 250. Con el aspecto internacional podemos ver lo que pasó hasta el año anterior, en 2024, lo que fue la intervención de la Armada ecuatoriana en la embajada mexicana ubicada en este mismo lugar, que fue Ecuador. Esto debido a que había un presidente o expresidente de Ecuador que había hecho cargos o hechos corruptos hacia lo que es el país. Esto enfureció a la gente ecuatoriana, haciendo que la militar de Ecuador intervenga en lo que fue la embajada, entrando a mano armada y provocando que los lazos económicos entre México y Ecuador se vean afectados.